Yo soy alumna de la escuela de adultos y este año, por cosas de eso que dicen que hay que recortar presupuestos, en Castrillón no tenemos escuela de adultos. Nada más que eso. Me imagino que lo sabrá, no es un servicio del Ayuntamiento de Castrillón. Simplemente el Ayuntamiento dejaba un local para las clases, pero no es algo que dependa de nosotros, sino de Avilés. Entonces es allí quizás donde hay que preguntar por qué se recorta, ¿no? Precisamente en algo que es necesario. Discúlpeme o disculparme si me extiendo, pero conozco un poco la política de Asturias. Entonces a mí me resulta incoherente que Jesús y Noemí estén gobernando desde el mismo lugar, desde el mismo sillón, que están gobernando hoy día estos personajes que son las sagas del franquismo, digámoslo así, porque son conocidos entre nosotros. Tal vez alguna gente que no participó por actividades profesionales con ellos o por ámbitos, círculos, pues no tengan las noticias cercanas. Son banqueros, han hecho de las cajas de ahorro sus bancos, Jesús. Se ha corrompido absolutamente toda la actividad económica en nuestra Asturias y solo se jugó al interés de grupos determinados, conocidos. No se nombra ni a Fernando Masabeu, ni a Pepe Cosmen Adelaida, ni a Serafín Abilio, ni al presidente de empresarios, ni nada. Y, sin embargo, cedemos en el gobierno con ellos. Y esto es lo que los ciudadanos, la gente de la calle de la izquierda, se encuentra desconcertada. No saben, entonces no votan a la izquierda porque les parece que es lo mismo que la derecha. Señor Lara, este es un problema que la izquierda tiene en este momento y por ese camino hemos llegado a la situación que hemos llegado. La pregunta es ¿por qué esa incoherencia? De acuerdo. Podíamos ser, como otros, una izquierda en una torre de marfil, reflexionando con nosotros mismos, dándonos golpes de pecho y cada día demostrando la adhesión a unos principios ideológicos que compartimos y a los que no renunciamos. Sin embargo, nuestra visión de la política, como fuerza comprometida con los ciudadanos, es la de intervenir, la de actuar, la de bajar al barro, la de pedir a la gente que nos vote para que nos den herramientas para contribuir a solucionar sus problemas. A mí me hubiera gustado que hace 4 años, cuando los ciudadanos votaran, nos hubieran dado la mayoría absoluta a Izquierda Unida. Y hoy, desde aquí y en el resto del tiempo hasta la campaña electoral, podríamos explicar lo que con esa fuerza y esa mayoría absoluta que nos habían dado los ciudadanos habíamos hecho. Desgraciadamente, como muy bien sabe, hace 4 años los ciudadanos nos dieron 4 diputados sobre 45. Nos movemos en un respaldo electoral que no es ni el 43, ni el 44, ni el 45%, eso lo dieron a otros, sino que es el 10%. Y con ese 10% decidimos incorporarnos al Gobierno después de que en un primer momento el Partido Socialista renunciara a la negociación y al diálogo y se arriesgara a gobernar en solitario durante 16 meses. En esos 16 meses se vio lo que hacía el Gobierno del Partido Socialista en solitario. Y en una situación de crisis económica, cuando nos volvimos a sentar a negociar, nosotros resistimos la tentación de la comodidad, la de decir que se estrellen, que gobiernen en solitario en este momento difícil, sin mayoría suficiente y que se estrellen. Pero pensamos que no es que ellos se fueran a estrellar, sino que se iban a estrellar muchos miles de ciudadanos asturianos que padecerían las consecuencias de esas políticas que en solitario a lo largo de 16 meses el Partido Socialista había desarrollado, que se habían traducido en gran parte en desmontar
todo aquello que en los 4 años anteriores, con nuestra presencia en el Gobierno, habíamos puesto en marcha, que estaban aparcando el salario social cuando más falta hacía el salario social en una situación de crisis económica, que estaban paralizando la política de vivienda que Manolo Orbiz, dentro de la Consejería, había desarrollado para apostar por ofrecer a los ciudadanos vivienda pública, que podíamos dejar que el sector ganadero en nuestra comunidad autónoma siguiera profundizando en la crisis sin diálogo tan siquiera con la Administración. Pero dijimos que no, que nos negábamos a eso. Y entramos en el Gobierno para demostrar que nuestra presencia, de forma parcial y con la fuerza que tenemos, significaba la introducción de otras políticas. Y a lo largo de este tiempo, de estos 2 años de presencia en el Gobierno de Asturias, hemos demostrado que nuestra presencia en este Gobierno permite compensar algunas de las consecuencias de las medidas del Gobierno de la Nación. Y que nuestra presencia en el Gobierno orientaba la acción del Gobierno en otra dirección. Mientras Zapatero, como apuntaba Cayo, se niega a hacer una reforma fiscal en el ámbito del Estado, que es donde están las competencias importantes en materia fiscal, aquí, en el mes de julio pasado, se aprobó una completa reforma fiscal que abunda en la progresividad y que situó a esta comunidad autónoma con el IRPF más progresivo de todo el Estado, además de introducir criterios de progresividad en figuras fiscales que hasta entonces no habían tenido esa característica, como el impuesto de transmisiones. Y voy terminando, Manolo, ya te veo nervioso. Nuestra presencia en el Gobierno de Asturias permitió impulsar ese salario social que va a servir de refugio a muchos de esos parados que se quedan sin la prestación de los 426 euros. Nuestra presencia en el Gobierno de Asturias frenó las privatizaciones que en servicios sociales estaba impulsando el presidente Areces en solitario. 48 horas de firmar el acuerdo de Gobierno nos enteramos que nos querían colar la privatización de la residencia de Sotrondio y paramos esa privatización y hoy es una residencia gestionada desde lo público. Nuestra presencia en el Gobierno de Asturias hace que en el presupuesto del 2011, mientras en el presupuesto general del Estado se recortan las ayudas de acceso a la vivienda, aquí, en Asturias, se han incrementado un 30%. No hemos construido el socialismo en Asturias, no hemos hecho la revolución en Asturias, pero hemos logrado paliar en gran parte algunas de las consecuencias negativas de la acción del Gobierno de la Nación y hemos frenado la involución que el Partido Socialista en solitario había desarrollado durante esos 16 meses de gobierno. Por lo tanto, con total tranquilidad, nosotros vamos a explicar de aquí a las elecciones a los ciudadanos todo eso y sin ninguna mala conciencia por haber estado en el Gobierno, pudiendo demostrar que ha sido positivo para la mayoría de la sociedad asturiana y desde esa legitimidad pidiendo más votos, más fuerza, para que después de las próximas elecciones se nos pueda exigir más porque se nos dio más poder. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me oye? Sí, sí. Yo quiero decir que soy una señora con 80 años que podía ser una niña de la guerra, porque así lo viví, que quedé en el 3 de multiplicar y que quiero mandar un limón muy grande ácido con un poco de vinagre para el sindicato. Gracias. Por lo de los 67 años, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo, en concreto, le mandaron una bolsa de plástico. Hoy que están quitando el plástico en muchísimas naciones, pues el sindicato tiene el honor de mandar una bolsa de plástico. Por favor, ¿por qué no luchasteis como teníais que luchar? ¿Por qué salisteis ni siquiera en la foto? Y quiero mandar un bombón muy grande para la izquierda, toda en concreto. Gracias. Buenas tardes. Dos cosas. Quería preguntar a Cayo Lara qué proporción de culpa cree que tiene la financiación de los partidos en, digamos, esa sumisión hacia la banca.
la financiación de los partidos. Y la otra cosa es que comentar que antes se nombró a Olof Palme y el crimen de Olof Palme, que todavía está sin solucionar, prescribe el 25 de este mes. Nada más. Me pasan una nota. La pregunta es únicamente la vinculación que podían tener, supuesta vinculación, los partidos políticos con la banca en función de las actitudes que están teniendo. Pero me pasan una nota al calor de la segunda intervención que has hecho, diciendo que en el Parlamento Europeo hemos hecho una iniciativa a través de nuestro parlamentario de Willy Meyer recientemente para pedir que se continúen con la investigación y se desclasifiquen los documentos necesarios de la CIA y que puedan concluir para aclarar la investigación del asesinato de Olof Palme. Por tanto, esperemos que el tema no quede prescrito finalmente el día 25, como por ejemplo se han prescrito 4 supuestos delitos del señor Fabra en Castellón, que sabéis que por la lentitud de la justicia no es que haya sido declarado inocente, sino que han prescrito los 4 casos, ¿no? Yo, en la parte que tiene que ver con los demás partidos, no creo realmente que sea la piedra angular la dependencia económica que puedan tener los partidos políticos, los grandes partidos políticos, con respecto a la banca. Yo creo que es el fondo de toda la política general, lo que hemos explicado hoy aquí, que es toda la política neoliberal, donde realmente están los resortes del poder de verdad y donde estos partidos pues dependen del auténtico poder económico, y la banca cada vez más tiene más poder financiero, más poder económico. Lo otro no es que sea una consecuencia. Digo por qué, porque en el Parlamento se puede legislar para tener recursos suficientes los partidos políticos sin necesidad de tener que recurrir a grandes deudas con la banca y, por tanto, no tener necesidad de tener dependencia. Y, de hecho, pues ahora mismo hay unas cantidades que se dan a los partidos políticos por distintos conceptos y que yo creo que tenían que tener independencia económica plena para que no tuvieran ninguna dependencia de ningún tipo de entidad, ni empresa privada, ni banca. Pero ya que se ha dicho la pregunta, pues como somos una organización transparente, sí te cuento la parte que a nosotros nos afecta, ¿no? Somos una organización que nos dan para mantener la organización en Madrid, tanto grupo parlamentario como la organización de Izquierda Unida Federal. Nosotros recibimos 1.800.000 euros al año. Eso es lo que tenemos del Estado, ¿de acuerdo?, en función de los resultados electorales, número de diputados, etcétera. Esa es la cuota parte que nos toca. Nos dan menos porque, en lugar de tener los 14 diputados, aunque tenemos 1 millón de votos, por ejemplo, y el PNV tiene 300.000 votos, el PNV recibe más dinero que nosotros, aunque tiene menos votos que nosotros, porque todo forma parte del sistema, ¿de acuerdo?, en ese caso. Pero sí quería decirte y deciros en ese sentido que podemos poner un ejemplo simple, ¿no? La Iglesia, solo por la cruz, que se lo pagamos entre todos, no solo el que pone la cruz, dice que el Gobierno el dinero se lo dan, ya sabéis, de las arcas de todos. Esto lo conocéis perfectamente, imagino, aquí. Cuando tú pones la cruz para que le den a la Iglesia el 0,7, no es que el que pone la cruz de sus 100 euros que tenga que pagar de impuestos coge y da 100,07 y le ponen un poquito más. Es que el Estado lo que hace es que saca de los recursos de todos y le da a la Iglesia la cantidad. Por poner el contraste, ¿no? Porque esto no suele salir, el dato. Sale el dinero a sindicatos, a partidos políticos, pero ese no sale, ¿no? Y la última liquidación ha sido de 265 millones de euros solo por lo de la cruz, ¿vale? Nosotros 1.800.000 euros a la tercera fuerza política de este país, y solo a los del culto, en este caso de una religión, 265 del erario de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sobran más argumentos. Nosotros sí. Yo soy partidario de que los recursos de los partidos deben tener luz, taquígrafos y transparencia en el Parlamento de los impuestos públicos de los ciudadanos, por tanto, de la hacienda pública, y que tengan la menor dependencia o ninguna de las posibles de los poderes económicos, y de esa manera tendrán más soberanía y más independencia para actuar en el mandato que tienen en el Parlamento de España. Gracias. Bueno, ahora